Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar uno de los temas que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Hoy tenemos en el ojo del huracán a dos de los actores más queridos y comentados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a hablar de esas declaraciones explosivas que Hande ha hecho, o desmentido, todo sobre Kerem Bürsin. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, rumores y, por supuesto, la verdad detrás de todo el revuelo. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni una sola primicia, ni un solo chismecito, ni un solo análisis que traemos para ustedes cada semana. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? La Internet, como siempre, ha estado en llamas con especulaciones sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, Si lo quieres, escúchame, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, supuestamente, fuera de ella. Durante mucho tiempo, los fans han fantaseado con que su relación de ficción traspasara la realidad, y por un tiempo, pareció que así era. Tuvimos fotos, salidas juntos, comentarios románticos, todo apuntaba a una historia de amor. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder, nos trajo giros inesperados. Hace algún tiempo, los rumores de una ruptura empezaron a sonar con fuerza, y aunque ninguno de los dos se pronunció de manera contundente, el silencio y las ausencias en eventos importantes generaron aún más especulaciones. Y es aquí donde entra el meollo del asunto. Hande Erçel, después de un tiempo de relativa calma mediática sobre su vida personal, ha decidido hablar. Y cuando digo hablar, me refiero a que ha dado unas declaraciones que están haciendo temblar los cimientos de los tabloides y de las redes sociales. Las supuestas declaraciones de Hande Erçel han sido calificadas como explosivas por varios medios turcos e internacionales, y la razón es sencilla: abordan directamente su relación pasada y presente con Kerem Bürsin, y lo hacen de una forma que, según los informes, revela detalles muy íntimos y sorprendentes. ¿Qué se dice exactamente? Los rumores apuntan a que Hande habría confirmado aspectos que los fans llevaban tiempo deseando escuchar, pero también habría desmentido categóricamente otros tantos. Por ejemplo, se habla de que ella habría admitido que hubo algo real entre ella y Kerem, que su conexión fue más allá de la actuación y que vivieron momentos muy especiales. Esto, para muchos de sus seguidores, sería la confirmación de sus esperanzas y la validación de la química que siempre vieron en ellos. Pero aquí viene lo interesante: la parte explosiva de las declaraciones. Según la prensa, residen los supuestos desmentidos. Se rumorea que Hande habría sido muy clara al aclarar que, a pesar de lo que se especula o se ha especulado, no hay vuelta atrás con Kerem Bürsin en términos románticos. Algunos informes sugieren que ella habría afirmado que, si bien guarda un gran cariño y respeto por Kerem como profesional y como persona, su etapa juntos en pareja está completamente cerrada. Y esto, queridos amigos, ha caído como una bomba para aquellos que aún esperaban un reencuentro sentimental. Además, se dice que Hande habría aprovechado para poner fin a otros mitos que circulan. Por ejemplo, se rumorea que habría desmentido la idea de que su relación con Kerem terminara en malos términos. Por el contrario, se comenta que ella habría recalcado que ambos se separaron de forma amistosa, entendiendo que sus caminos se separaban y que era lo mejor para cada uno. Esto es importante porque muchas veces las rupturas de las celebridades se tiñen de drama y conflicto, y si Hande ha aclarado que no fue así, le da una dimensión diferente a la historia. Otro punto clave de estas supuestas declaraciones es cómo Hande habría abordado el tema de su vida sentimental actual. Los rumores sugieren que, sin entrar en detalles específicos sobre nuevas parejas, algo que ella suele proteger mucho,
habría dejado entrever que está enfocada en su carrera y en su felicidad personal, y que ya ha superado por completo su relación con Kerem Bürsin. Esto, para muchos, es una señal de madurez y de un cierre definitivo de capítulo, aunque para otros pueda ser una noticia agridulce. Ahora, es fundamental recalcar que, hasta el momento, la mayoría de esta información proviene de filtraciones y reportes de medios de comunicación. No tenemos una entrevista oficial donde Andersel se siente y diga palabra por palabra todo esto de manera confirmada y verificada. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la reputación de algunos de los medios que han difundido estas declaraciones les dan un peso considerable. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un enorme debate y ha puesto a Hande y Kerem de nuevo en el centro de la atención mediática. Para entender la magnitud de este impacto, debemos recordar la enorme base de fans que ambos tienen, tanto individualmente como en pareja. Senkalcam no fue solo una serie, fue un fenómeno que unió a miles de personas que se identificaron con sus personajes, por extensión, con la pareja que formaban. La química que transmitían era tan real que muchos deseaban que fuera así fuera de cámaras. Cuando empezaron a salir en la vida real, para muchos fans, fue como un sueño hecho realidad. Verlos juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, alimentó aún más esa conexión. La supuesta ruptura, por otro lado, fue un golpe para muchos. Y la falta de confirmación o desmentido oficial por parte de ellos solo alimentó aún más los rumores. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, de presiones externas, un sinfín de teorías que ahora, con estas supuestas declaraciones de Hande, podrían estar siendo matizadas o desestimadas. ¿Qué significa todo esto para el futuro de su relación, aunque sea amistosa? Es difícil decirlo. Lo que Hande parece estar transmitiendo es un mensaje de paz y de aceptación. Que el pasado, sea lo que sea que haya sido, está en el pasado, y que ahora ambos están siguiendo sus propios caminos. Esto podría ser un alivio para ambos, permitiéndoles enfocarse en sus proyectos sin el constante escrutinio de su relación. Para los fans más acérrimos, estas declaraciones pueden ser una oportunidad para aceptar la realidad y seguir apoyando a sus artistas favoritos en sus carreras individuales. A veces, como fans, nos aferramos a la idea de una pareja porque nos gusta la química que tienen, pero es importante recordar que son personas con sus propias vidas y decisiones. Vamos a poner esto en perspectiva. Andersel es una de las actrices más exitosas de Turquía, con una carrera en constante ascenso y proyectos internacionales. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy talentoso y con una gran proyección. Ambos están en un momento crucial de sus vidas profesionales. Si estas declaraciones les permiten cerrar un capítulo personal y enfocarse plenamente en sus metas, entonces es, sin duda, un paso positivo. Analizando un poco más a fondo las posibles implicaciones, si Hande desmiente rotundamente cualquier posibilidad de reconciliación, esto podría poner fin a las esperanzas de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Pero también, como mencionamos, podría ser un alivio para ellos mismos, liberándolos de la presión de un posible regreso. Y si, por el contrario, ha confirmado que hubo algo real y significativo entre ellos, pero que ya terminó, entonces ofrece una respuesta a la pregunta que muchos se hacían: ¿realmente hubo algo entre Hande y Kerem? La respuesta, al parecer, sería un sí, pero un sí del pasado. La forma en que Hande ha decidido abordar estos temas, si los reportes son correctos, también dice mucho de su carácter. Ser directa, aclarar rumores y poner fin a especulaciones de una vez por todas, aunque pueda generar controversia, demuestra una voluntad de control sobre su propia narrativa. Y eso, en el mundo de la fama, es invaluable. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que Andersel ha dicho o desmentido sobre Kerem Bürsin? Según los reportes, ha confirmado la existencia de una conexión especial y real entre ellos en el pasado, más allá de la ficción. Sin embargo,
ha desmentido categóricamente cualquier posibilidad de reconciliación romántica en el presente o futuro. Además, se rumorea que ha aclarado que su separación fue amistosa y que actualmente está enfocada en su carrera y bienestar personal, habiendo cerrado ese capítulo de su vida. Espero que esta información, aunque basada en reportes mediáticos, les haya parecido intrigante y esclarecedora. El mundo del espectáculo turco siempre nos sorprende, y la historia de Hande Kerem es un claro ejemplo de cómo las dinámicas entre celebridades pueden cautivar a millones de personas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado esas supuestas declaraciones explosivas de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, explorando lo que se dice que ha confirmado y lo que ha desmentido. En resumen, parece que Hande ha puesto fin a muchas especulaciones, confirmando una conexión pasada y desmintiendo un futuro juntos. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis. Su interés y su tiempo son lo que hacen posible que este canal siga creciendo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas supuestas declaraciones? ¿Creían que había algo real entre Hande y Kerem? ¿Qué piensan sobre la forma en que ella ha manejado la situación? Deje en sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos y debatir juntos sobre este tema. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido exclusivo, no olviden darle a me gusta si este vídeo les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para que todos estemos al día. Y por último, pero lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.